Hola neuronautas, el día de hoy hablaremos sobre la neurofisiología del sueño y de la vigilia. Yo soy Rebeca Sampieri, comenzamos. Vamos a empezar definiendo a la vigilia como un estado de alerta y de actividad que se va a caracterizar por un conocimiento permanente de nosotros mismos y de nuestro entorno. El electroencefalograma durante la vigilia va a tener ondas de alta frecuencia y de baja amplitud. También el electromiograma va a tener una alta amplitud porque nuestro tono muscular se va a encontrar elevado. En el tronco encefálico vamos a encontrar una estructura denominada formación reticular. Dicha estructura es un centro integrador de los circuitos neuronales que van a transmitir impulsos desde la médula espinal a la corteza cerebral y viceversa. Es decir, tiene conexiones aferentes y eferentes. Una de sus principales funciones es la regulación del ciclo sueño-vigilia, pero además actúa como mediador de la percepción del dolor, controla los movimientos voluntarios e involuntarios y regula la actividad visceral. En dicha formación reticular vamos a encontrar a nuestra primera estructura promotora de la vigilia, conocida como sistema activador reticular ascendente o SARA. Dicho sistema está formado por un conjunto difuso de neuronas que van a enviar sus proyecciones a los diferentes núcleos talámicos que a su vez se van a proyectar a la corteza cerebral. Los núcleos talámicos que conforman el SARA son el locus coeruleus con sus neuronas que liberan noradrenalina, el núcleo del RAFE con sus neuronas que liberan serotonina, el prosencéfalo basal, el núcleo tegmental laterodorsal y el núcleo pedunculopontino que van a liberar acetilcolina y el núcleo tuberomamilar que se encuentra en el hipotálamo y libera histamina. La segunda estructura promotora de la vigilia es el hipotálamo lateral, el cual libera neuropéptidos conocidos como orexinas o hipocretinas. El hipotálamo lateral va a tener sus proyecciones hacia los diferentes núcleos que van a conformar el SARA, lo van a activar y a su vez comenzarán a liberar sus neurotransmisores que se dirigen a la corteza cerebral y entonces la persona va a poder despertar. Vamos a resumir lo anterior de manera esquemática. Con formación del SARA se va a comenzar a separar en dos ramas. La primera rama es la vía colinérgica, que surge de las neuronas del núcleo tegmental laterodorsal y del núcleo tegmental pedunculopontino, y va a liberar acetilcolina. Van a inervar el tálamo y posteriormente se van a activar las neuronas de relevo que van a comenzar a transmitir la información a la corteza cerebral por medio de la vía tálamo-cortical. La segunda rama es la vía minérgica, que va a surgir de las neuronas del núcleo del RAFE, el locus coeruleus y el núcleo tuberomamilar. Dicha vía va a tener proyecciones hacia el tálamo para formar también una vía tálamo-cortical. Además, tiene proyecciones directas hacia la corteza cerebral. Otra estructura conocida como prosencéfalo basal va a tener sus proyecciones directas a la corteza cerebral y va a liberar acetilcolina. Al hipotálamo lateral lo vamos a conocer como el director de esta orquesta, porque gracias a su vía orexinérgica va a proyectar sus neuronas liberando orexina para activar los núcleos colinérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos e histaminérgicos para que cada uno de ellos libere sus neurotransmisores, se proyecten a la corteza cerebral y entonces así nos despertemos. Debemos tener en cuenta que existe una patología que se va a producir principalmente por la pérdida de las neuronas hipotalámicas que sintetizan orexinas. Dicha patología se conoce como narcolepsia y se va a definir como un trastorno neurológico crónico que va a afectar la capacidad del cerebro para controlar los ciclos sueño-vigilia, además de afectar las actividades cotidianas, puesto que la persona se va a quedar dormida sin querer. Este trastorno se va a clasificar en dos tipos. En la narcolepsia tipo 1, el paciente va a presentar somnolencia diurna excesiva acompañado de cataplegia, que es la pérdida repentina del tono muscular desencadenada por emociones fuertes como la risa o el orgasmo. Además, puede presentar alucinaciones hipnagógicas, parálisis y fragmentación del sueño. Mientras tanto, en la narcolepsia tipo 2, el paciente no presenta cataplegia, pero sí somnolencia excesiva diurna. Los demás síntomas pueden aparecer pero menos intensos. El tratamiento que se receta a los pacientes con narcolepsia es el modafinilo, pero si este no es eficaz, se puede recetar metilfenidato. Y ahora, ¿qué es el sueño? Lo vamos a definir como un estado normal, recurrente y también reversible de la disminución de la percepción y de nuestra capacidad de respuesta al medio ambiente. Como ya sabemos, es necesario para la salud de nuestro organismo. Cuando estamos dormidos vamos a tener una representación mental
de imágenes, de sonidos, de pensamientos e incluso de algunas sensaciones que se forman de manera involuntaria y los vamos a llamar sueños o también se les conoce como ensoñaciones. Antes de describir las dos fases del sueño, es importante entender este mecanismo de regulación conocido como homeostasis del sueño, el cual se va a manifestar ante situaciones de vigilia prolongada, por ejemplo, cuando nos desvelamos estudiando para algún examen, haciendo alguna tarea o simplemente por diversión. En estos casos se va a presentar somnolencia al día siguiente y cuando por fin nos vayamos a dormir, habrá un rebote del sueño en cuestión a su duración e intensidad que va a compensar la pérdida del mismo. Para que este mecanismo sea posible, se requieren de algunos somnógenos como la adenosina, las prostaglandinas y algunas citoquinas. La adenosina principalmente va a funcionar como un neuromodulador endógeno del sistema nervioso central. Sus concentraciones aumentan durante la vigilia o por la privación y fragmentación del sueño. Sin embargo, dichas concentraciones van a disminuir lentamente durante el periodo de recuperación del sueño. Este neuromodulador tiene la capacidad de inhibir la actividad neuronal que promueve la vigilia, es decir, a las estructuras del SARA, resultando así en somnolencia diurna. Al acumularse en el espacio extracelular, gracias al gasto energético que tenemos durante el día, se va a producir la sensación de cansancio o de fatiga. Y es por eso que mientras más adenosina se acumula en nuestro cerebro, más sueño vamos a tener. Sin embargo, hay algunas sustancias como la cafeína o la teofilina que actúan como antagonistas de los receptores de adenosina y es por eso que nos mantienen despiertos. Como se mencionó anteriormente, el sueño se divide en dos fases. La primera fase es la que vamos a ver a continuación, que se conoce como sueño no mor o sueño de ondas lentas. Esta fase se va a caracterizar porque presenta una reducción de las actividades neuronales en regiones cerebrales que promueven la vigilia. Todo esto por la activación de neuronas GABAérgicas y de galanina en el núcleo ventrolateral preóptico principalmente y también en el núcleo medio preóptico, dando como resultado la inhibición de las estructuras del SARA y del hipotálamo lateral. Es importante recordar que esta fase va a representar del 75 al 80% del sueño total en una noche. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño, el sueño no MOR se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa se denomina N1 y se refiere a la somnolencia o al inicio del sueño ligero. Cuando estamos en esta etapa es muy fácil despertarnos. Además, nuestra actividad muscular comienza a disminuir paulatinamente. Muchos de nosotros llegamos a presentar episodios de mioclonías sípnicas. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos la sensación de que nos caemos o que nos golpean y nos despertamos automáticamente con una sensación de sobresalto. Es totalmente normal porque estamos pasando de la vigilia al sueño y se debe a los cambios en la respiración, la disminución del ritmo cardíaco, la relajación muscular o los cambios de temperatura propios de los ciclos del sueño. El electroencefalograma se va a observar con frecuencias mezcladas de bajo voltaje y de ondas agudas del vértex, principalmente ondas alfa y teta. En esta etapa vamos a pasar del 3 al 8% del tiempo total de sueño. La segunda etapa, denominada N2, se caracteriza principalmente por la aparición de patrones específicos de actividad cerebral conocidos como usos del sueño y complejos K. En esta etapa, nuestra temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y nuestro tono muscular disminuyen. Para despertarnos o para despertar a una persona se necesita de un estímulo fuerte. Cuando estamos dormidos, la etapa N2 es en la que más permanecemos, ya que abarca del 45 al 55% del tiempo total de sueño. Y por último, la etapa N3 también se le conoce como sueño de ondas lentas. Es la fase más profunda y por ende es más difícil despertarnos. Sin embargo, cuando nos despertamos, nos podemos sentir confundidos o aturdidos. Podemos tener sueños, pero son de tipo abstracto y no se van a recordar al día siguiente. En el electroencefalograma vamos a observar una actividad de frecuencias muy lenta, conocidas como ondas delta, y en esta etapa vamos a pasar del 15 al 20% del tiempo total de sueño. Existe un mecanismo denominado flip-flop, que es un circuito de retroalimentación que nos va a ayudar a las transiciones de vigilia y sueño, es decir,
Las neuronas promotoras del sueño y de la vigilia se van a inhibir mutuamente. Este mecanismo hace referencia a un interruptor, porque mientras unas estructuras están activas, otras van a estar inactivas y viceversa. Las neuronas REM-OFF se van a encargar de apagar a las estructuras promotoras del sueño. En este diagrama podemos observar que dichas neuronas provienen de la vía minérgica y que gracias a la excitación por parte del sistema orexinérgico van a liberar sus neurotransmisores para que actúen como inhibidores del núcleo ventrolateral preóptico y de esta manera nosotros nos podamos despertar por las mañanas. Por otro lado, el núcleo ventrolateral preóptico también inerva los núcleos aminérgicos y al hipotálamo lateral. Sus neuronas secretan GABA y galanina y gracias a esto se van a inhibir, produciéndose así somnolencia y sueño. En este caso, las neuronas REM-ON son colinérgicas y se encargan de inducir la segunda fase del sueño que veremos a continuación. A esta segunda fase se le conoce como sueño REM o sueño MOR, denominada así por la presencia de movimientos oculares rápidos. Además, suele presentarse atonía muscular y a nivel hipocampo se observan ondas teta. Otra característica es que la frecuencia cardíaca se vuelve muy variante, nuestra frecuencia respiratoria es irregular y la temperatura disminuye considerablemente. El electroencefalograma se va a observar con ondas de baja amplitud y de alta frecuencia. De hecho, es muy parecido al que se observa durante la vigilia y es por eso que a esta fase también se le conoce como sueño paradójico. Pero sin duda alguna, la característica más importante de esta fase es que vamos a tener sueños o ensoñaciones, de los cuales solo vamos a recordar los más emotivos, ya sean positivos o negativos, o bien si nos despertamos justamente en ese sueño. Este hipnograma nos va a servir para entender que en un periodo de 8 horas todos vamos a tener de 4 a 6 ciclos de sueño MOR. Estos ciclos van a ser proporcionales a la cantidad de horas que durmamos, es decir, si dormimos menos, menos ciclos habrá, y si dormimos más, más ciclos vamos a tener. El primer ciclo de sueño MOR va a comenzar a los 60 o 90 minutos después de la etapa N1 del sueño no MOR, es decir, cuando cerramos los ojos y nos disponemos a dormir, hasta después de 1 hora y media vamos a tener nuestro primer sueño. Cada episodio va a tener una duración de 10 a 30 minutos aproximadamente. Y conforme se acerca la hora de despertar, el sueño no MOR se acorta y el sueño MOR suele hacerse más repetido y duradero. E incluso después de cada uno se pueden presentar unos minutos de semidespertar y luego volver a entrar rápidamente a un sueño MOR. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos soñando algo y nos movemos o nos despertamos en la mejor parte y después cerramos los ojos para volver a soñar lo mismo, pero terminamos soñando algo totalmente diferente. Así que en conclusión, todos soñamos, solo que quizá decimos que no lo hacemos o no lo recordamos porque despertamos en una de las fases del sueño no MOR o simplemente nuestros sueños ocurrieron en las primeras horas de la noche. Para lograr esta fase del sueño vamos a necesitar la activación de neuronas con glutamato de los núcleos tegmental pedunculopontino y tegmental laterodorsal. Estos núcleos contienen neuronas colinérgicas que van a promover el sueño MOR. Como ya se mencionó, una característica importante del sueño MOR es la atonía muscular, la cual se va a producir para evitar que actuemos durante nuestros sueños. Este proceso se va a iniciar en los axones de los núcleos tegmental pedunculopontino y tegmental laterodorsal, que van a descender hasta el bulbo en su parte medial para hacer sinapsis liberando glutamato en el núcleo magnocelular y acetilcolina en el núcleo paramediano. Desde estos núcleos el estímulo va a continuar por intermedio del tracto reticuloespinal lateral hasta las células del asta anterior de la médula, que se van a inhibir por la liberación de glicina, produciéndose así una hiperpolarización y la inhibición posináptica que va a resultar entonces en la atonía muscular del sueño MOR. Un fenómeno conocido en donde se observa claramente la atonía muscular es cuando decimos que se nos subió el muerto y que en realidad se conoce como parálisis del sueño. Esta parálisis es una disociación entre los mecanismos que nos mantienen despiertos con los mecanismos que regulan la atonía muscular, es decir, nos vamos a despertar, pero la parálisis muscular va a permanecer.
Cerca del 30 al 70% de las personas que han experimentado una parálisis del sueño refieren haber tenido alguna alucinación auditiva, visual o táctil. Algunas características de esta parálisis son: durante el episodio vamos a estar conscientes de lo que está sucediendo y el recuerdo se va a mantener intacto al día siguiente y días posteriores. Sin embargo, no nos será posible emitir lenguaje o movimiento alguno. La dificultad para respirar se debe a que los músculos de la respiración, por ejemplo, los intercostales, también disminuyen su actividad, y esto hace que el tórax no pueda expandirse como normalmente lo hace, produciendo así una sensación de opresión. Los episodios suelen durar entre segundos o minutos, y su recuperación es espontánea y completa. Ahora bien, si la persona es afortunada y duerme con alguien que se da cuenta de lo que está sucediendo, al hablarle o tocarlo, el episodio puede remitir. Entre los factores predisponentes para presentar una parálisis del sueño se van a encontrar la privación del sueño, los horarios irregulares por la alteración del ritmo circadiano, por ejemplo, en los trabajadores nocturnos, el estar sometido a un estrés constante e incluso hay pacientes que refieren que estos episodios suceden más cuando duermen boca arriba. Si la parálisis no está asociada a otros tipos de trastornos del sueño como la narcolepsia o alguna patología psiquiátrica, el mejor tratamiento es educar al paciente sobre unos hábitos adecuados del sueño. Listo, neuronautas, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestras futuras publicaciones. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.